Buenas noches, amigos. Hoy voy a hablar poco. No es por cansancio, porque sea viernes. En otro momento hablaría de los onomásticos, uno muy doloroso, como fue el peor atentado que padeció la Argentina en su historia, y otro tan decisivo como fue el aniversario del no positivo. Prácticamente modificó de manera sustancial los valores políticos en la Argentina. Hoy tengo más que el privilegio, ¿no? El lujo, les diría, de tener un protagonista insustituible de la historia argentina. Yo les he dicho en otras oportunidades que me apasionan a veces de mis invitados la posibilidad de generar una novela con ellos, sobre todo por los periodos de la historia que surcaron, que signaron, que dejaron su impronta, su marca, sus adhesiones, a veces rechazos, ¿por qué no? Pero tiene que ver con esta historia viva. Yo lo que quiero decirles, antes de saludar a Domingo Cavallo, que él manejaba solo y bien, con su equipo por supuesto, lo que hoy bastante mal, les diría, manejan 3 ministros. Cavallo, entre 6 años aproximadamente, tuvo el Ministerio de Economía y fue copartícipe con la conducción en su momento del presidente Menem de uno de los momentos de síntesis de la historia argentina que transformó, pese a críticas, prácticamente lo que fue, les diría, no solamente la economía, sino la cultura, y con una visión estratégica que es para discutir, pero que ya tiene que ver con la historia. Pero lo que es hoy el ministerio que maneja al que llaman el superministro de Vídeo, más el ministerio que maneja la señora Giorgi, más lo que quedó de ese Ministerio de Economía que hoy maneja un ministro de Economía que yo no sé si comparativamente corresponde citar a lo que fue el Ministerio de Economía de Juan Carlos Pugliese en las postrimerías de Alfonsín, o tal vez, como digo hoy en mi portal, el Ministerio de Jesús Rodríguez, que tal vez fue el ministro de Economía que menos se equivocó en la historia argentina. Pero bueno, todos esos 3 ministerios que hoy, la señora Giorgi, el señor De Vido, el señor Vudú y anteriormente una serie de ministros, durante 6 años los manejó muy bien y dio vuelta a la economía y la cultura argentina como un guante Domingo Cavallo. Domingo. Muchas gracias por tan impresionante presentación. Creo que es exagerada, pero muchas gracias. Yo no creo, Domingo. Todo lo que dije te lo puedo demostrar. Y vos sabés que es verdad. Vos sabés que pese al epílogo, a los momentos que tienen que ver con tantas veleidades de la sociedad argentina, vos has marcado durante 5, 6 años una presencia, e incluso te diré más, lo escribí, lo dice cualquier ama de casa. ¿Cuánta gente dice hoy en la Argentina que si Cavallo no hubiera aceptado el Ministerio de la Rúa podría haber sido el presidente de la República? Y yo he sido testigo al lado tuyo de la gente que cuando languidecía la cuestión económica durante el gobierno de la Rúa, que te decía: ministro, sálvenos, solo usted, sáquenos de esto, por favor,
y hubo una entrega que, como te conozco, me atrevo a decir patriótica de tu parte, con una gran vocación de servicio y una creencia que tu presencia, tu prestigio tal vez podía modificar esas cuestiones. Pero bueno, yo no quiero hablar más de vos. Para arrancar, lo que quiero preguntarte es de dónde venís ahora y qué estuviste haciendo en estos 2 meses que no te vimos. Bueno, estuve por muchos países, el último es Israel, antes estuve en Italia, antes en Estados Unidos, antes en Perú. ¿Te escracharon esta vez? No, gracias a Dios. Es que no di ninguna conferencia de esas que ponen celoso al gobierno, ¿no? Porque descubrí que el tema del scratch en la Sorbona es porque esa cátedra, que siempre me invita todos los años, cuando yo paso por París, me invitan a dar una conferencia, no había querido recibirla, lamentablemente, a la presidenta. Y aparentemente la gente que estaba disconforme por esa actitud, organizaron este scratch, pero fue una cosa excepcional, anecdótica y banal. Así es. ¿Y diste conferencias? Sí, di conferencias y participé en reuniones de discusión sobre los problemas del mundo. Ahora estuve en Israel porque yo trabajé mucho tiempo con la guía de un profesor de la Universidad Hebrea y de la Universidad de Chicago, que había sido profesor mío cuando yo estudié en Harvard, y con él trabajamos el tema de las políticas que tienen que ver con el sector agropecuario y el crecimiento global de la economía argentina. Y él después escribió un libro que fue traducido incluso al chino, y que es un libro de texto que se utiliza para discutir los temas de la agricultura en el mundo y de los mercados de los productos agrícolas. Y cuando estuve en China, había ido a una reunión en la que íbamos a hablar de los temas de cómo puede China y los países emergentes proteger sus reservas externas, que es un tema que les preocupa, y resulta que en el medio de la reunión me empezaron a preguntar sobre el tema de la agricultura, por lo que estaba pasando en Argentina, pero por lo que ellos temían que podía pasar en otros países y que luego a la larga perjudicar a China por un problema de desabastecimiento global, y cómo podían hacer ellos también para aumentar más la producción propia de productos agrícolas en China. Y como los chinos han descubierto la clave del desarrollo, que es incorporar las tecnologías más avanzadas para hacer más eficientes todos sus sectores de producción, me preguntaron sobre el libro de Yair Mundla, que es este profesor con quien yo trabajé. Y como ellos sabían que yo había trabajado con él, me preguntaron si no podíamos de alguna manera conseguir que él, junto conmigo, pero obviamente el importante era él, les prestara algún tipo de asesoramiento. Y resulta que Yair Mundla, por razones de salud, no puede viajar en avión y vive en Tel Aviv. Entonces lo llamé y con la generosidad que lo caracteriza me invitó a que fuera, y estuvimos trabajando con él para preparar una respuesta a uno de los interrogantes que nos habían planteado los chinos. Así que, pero eso tiene que ver con la preocupación que yo tenía en la década del 80, del fines de los 70, 80, por el tema de las políticas agrícolas que por muchas décadas se habían aplicado mal en la Argentina, ¿no? Y en función de eso hicimos este trabajo que fue incluso premiado en el exterior y que recomendaba que nunca se aplicaran retenciones a las exportaciones, que se invirtiera en todo lo que es infraestructura para facilitar el comercio exterior de productos agrícolas, que se tratara de abaratar todos los insumos, sobre todo los insumos tecnológicos más importantes para el aumento de la productividad agrícola, y que de esa forma se podía lograr una respuesta impresionante de los productores agropecuarios. Y es lo que hicimos en la década del 90 y que ha dado lugar a que se produjera en la Argentina esta verdadera revolución de la agricultura, que rindió sus máximos frutos cuando los precios de los productos alimenticios en el mundo alcanzaron valores altísimos ahora en los últimos años. Ahora, los chinos no entienden, y nadie